Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Juan Machado. Bueno, Juan, bienvenido a Entrevidas. Hola Mauro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y la lectura del libro. No, gracias a vos. Vamos a estar hablando de un libro que me encantó. Es un libro de cuentos, pero que bien podría ser una novela, ¿no? Porque está todo con los mismos personajes o hay personajes que se repiten. La verdad que tranquilamente está encadenado, puede leerse como tal. Pero es un libro de cuentos. Como Corderos, acá lo muestro, me encantó todo el libro, la tapa, lo recomiendo mucho. La edición, bueno, de Azul Francia Editorial. De paso, como siempre, le mando un saludo ahí a Francisca Maguas. Y a Pablo Escabino, el diseñador, que es impresionante el trabajo que hacen, ¿no? Juan, la verdad que me encantó. Recomiendo que vayan por el libro. Un gran libro de cuentos. Muy crudo, bueno, está el campo atravesado por la violencia, bueno, hay muchas cosas, ahora vamos a hablar un poquito. Pero siempre hago con una pregunta más general de los comienzos, ¿no? Los comienzos primero con la lectura. ¿Cuáles fueron tus comienzos? ¿Quién te fue inculcando el amor por la literatura? Bueno, a mí me gustan mucho los mitos de origen, soy muy fan de los mitos de origen, me encantan. Y me inventé medio uno, que es un poco, bueno, una relación que tiene mucho que ver con mi forma de escritura o esto de la barbarie y la brutalidad, que es Quiroga. Cuando iba a la escuela a mí me dieron La gallina degollada, que es un clásico que no falla, no hay pibe que no se enganche con ese cuento, ¿no? Sí. Y, y a mí me pasó algo muy particular sentí por primera vez que un libro me estaba hablando a mí, que me representaba porque mis vecinos de toda la vida eran tipos de arriba de 30 años que jugaban conmigo, que eran igual a los chicos de La gallina degollada. Entonces yo leí ese cuento y dije, ah, mis vecinos me van a matar un día de esto. Terrible. Y ahí me pasó la literatura llegándome de una forma muy certera y firme sobre mi vida. Y era chico y ahí hubo algo. Ahí empezó algo. Empezó algo a nivel de que yo ahora gané una mención en el Haroldo Conti con un cuento que se llama Una canción desesperada, que toma al padre y a los hijos de la gallina degollada de Quiroga y le da una vida post tragedia. Muy bueno, muy bueno. Eh, a ese nivel ese cuento caló hondo y ahí la literatura se instala. Después yo seguí leyendo, la adolescencia me dispersé bastante y ya después de grande retomé, volví con Soriano, con Fontana Rosa, que no fallan. Ahí hice todo el caminito hasta que descubrí a Onetti y me di cuenta que un narrador podía ser dudoso y descubrí a Rulfo que está muy Está presente. muy presente en este libro. Está muy presente todo el tiempo. Yo por ahí cuando me preguntan cómo surge, como Cordero, viene un poco de ahí, de un clima generado de la lectura constante casi del Llano en Llamas de Rulfo. Entonces después uno hace su camino lector todo el tiempo. ¿Y cómo fuiste, bueno, escribiendo ya puntualmente Como Corderos? Bueno, Como Corderos, la verdad que, digamos, el título, ¿no? Viene de uno de los cuentos que es terrible, ¿no? Que es muy crudo, que es la escena, bueno, ahí un cura terrible. eh, y esa escena de los chicos, ¿no? Que son abusados por este cura y cómo ellos descargan todo el odio bueno, con un cordero, ¿no? Bueno, es digamos, el cuento tal vez más potente del libro en imagen y en crueldad, tal vez, y le dan nombre al título, digo. Es un poco resumen la historia de esta familia, que son los Funes, unos peones de campo que reciben violencia desde arriba y desde afuera todo el tiempo, que provoca una violencia eh, interior, ¿no? Una suerte de implosión familiar. Eh, y yendo específicamente a los corderos, esa escena que vos relatás, que es, bueno, son chicos que son violentados todo el tiempo por este cura, que se llama Macario, como un Sí. personaje de Rulfo. Eh, Necesitan un día, salen de la escuela de esa situación que pasaban con el cura y necesitan descargar esa violencia y encuentran un cordero y, y violentan el cordero, ¿no? Le hacen de todo tipo de cosas. Esa imagen es una anécdota real de David Viñas que yo encontré alguna vez
Y fue tan potente que a mí me quedó y apareció de golpe en este cuento, que David Viñas contaba que él y su hermano iban al colegio militar, que compartían el aula con Alfonsín y con Videla, si no me equivoco, que era el colegio militar, y dicen que un día salen con el hermano de la escuela y salen tan cargados de violencia que encuentran un cordero atado y lo matan a patadas Terrible. para descargar esa furia que les generaba el colegio militar. eh, y bueno, eso aparece acá en Como Cordero como un hecho de la realidad, ¿no? Pero es una anécdota de David Viñas que yo tomo y la meto. Ya que te quedó esa nota tan potente y tan fuerte, ¿no? Esa imagen dando vueltas que la volcaste ahí en un cuento. Digamos, ¿cómo fuiste estructurando, ¿no? Porque, digamos, funciona también como una novela en cierto modo, no sé si lo pensás así. Pero fuiste escribiendo como cuentos aislados. ¿Cómo fue? ¿Hiciste una especie de escaleta? Hubo un primer cuento que medio que me abrió este clima, que fue, yo estaba en una parte del mundo esperando, que es un cuento que para mí es ponele de los menos potentes del libro hoy, pero fue el primero. Eh, y, y ahí eso generó como una especie de clima y meterme en ese clima y contarlo hasta agotarlo, ¿no? Escribí 7 cuentos largos y ahí lo vi a Juan Matio y empezamos a trabajar los textos con Juan en una clínica y Juan me despedazó los cuentos cuando llegué. Yo llegué pensándome escritor y Juan me despedazó los cuentos y me dice, esto está mal, mal, y esto está bien. Y empezamos a laburarlos y de golpe esos 7 cuentos se transformaron en muchos más y muchos más efectivos y abrieron nuevos, nuevos horizontes, nuevos cuentos. Y ahí lo fuimos trabajando y de golpe, nada, siempre con la idea inicial de que cada cuento funcione por sí mismo y a la vez componga la historia general de la familia que en principio era el lugar, yo quería más contar la ruralidad y de golpe la familia se plantó tanto en las historias que se terminó llevando la historia. No, es terrible Pero la barbarie, ¿no? La violencia que hay todo el tiempo. Los personajes, bueno, de hecho hay, digamos, hay cuatro hermanos menores y también hay seis, ¿no? Seis mayores que murieron, ¿no? Pero que en cierto modo están sobrevolando, ¿no? Todo el tiempo. sí, son los muertos que están con ellos todo el tiempo. Digo, Claro. esta madre que es una especie de medium que no puede salir de ese limbo con los hijos muertos. Eso yo por ahí lo tomo de historias que me contaba cuando era chico y esto tiene que ver también con el mito de origen. Mi abuela era Funes, eran 15 hermanos y ella a mí siempre me sorprendió mucho la naturalización de la tragedia que tenía y el desarrollo del pensamiento trágico que tenía. Mi abuela te contaba con la misma facilidad que te decía comíamos torta frita los domingos, te contaba que a Juancho, el hermano, lo reventó el caballo. Claro, bueno, lo Cosas, mismo, cosas claro. así. Y eso me quedaron y tomo muchas de esas anécdotas, historias que me contaba mi abuela. Y bueno, después es otro camino totalmente, ¿no? Pero sí que sirvieron para el desarrollo del pensamiento trágico y la naturalización de la tragedia. Cada capítulo es como una trompada, ¿no? De hecho, bueno, un capítulo que a mí me gusta mucho, arranca terrible, yo anoto los nombres para no olvidarme porque son tantas cosas. Lo que duerme boca arriba es impresionante ese capítulo. Eh, ¿Te acordás cómo surge la historia puntual de ese capítulo? Sí, lo que duerme boca arriba era un poco intenciones de reescribir al niño proletario. Yo soy un gran fanático de Lamborghini, se notará bastante. Sí, Eh, pero había una idea de reescribir el niño proletario y esa violencia, ¿no? Y yo venía dando vuelta con eso y un día charlando con sí, Seba Pandolfeli me tira, yo hacía una especie de taller con él y hablábamos antes en las primeras escrituras, ¿no? de estos textos. Y él me tira tipo un tópico de decir, che, unos pibes van caminando y encuentran algo en un baldío. Y yo lo llevé para este universo que yo estaba construyendo y, y fue eso, estos pibes que van caminando y encuentran a su compañera de escuela muerta y todo lo que pasa después con el cura, ¿no? Y ahí está el mancillar al muerto y a ese muerto, la reescritura del
un niño proletario. Y bueno, y me gustaría, ¿puede ser que leas algún fragmento? Sí, por supuesto. ¿Algo en especial o lo Y que... bueno, si querés, este capítulo como arranca me parece muy potente. Yo anoté la página, página 45. Si querés, si Perfecto. vos querés leer otra cosa, No, perfecto, vamos ahí. Bueno, leo. sí. Lo que duerme boca arriba. Es Carolina, no hay dudas. Ahí está planchada de espalda, sobre los yuyos duros por la alada negra, el ojo un viento, con los ojos duros, la boca entreabierta, el pelo hermoso, suelto, vestida para la escuela, con el guardapolvo sucio, sin mochila y muerta, ahí, terrible y muerta. Atrás de la iglesia está el baldío por el que cortamos campo. Por cortar nomás, porque en la cuenca todo queda a 5 cuadras. Lo primero que pensamos con Ricky y Adrián, es que hoy no vamos a tener clase. Segundo, en los huérfanos de amor que nos vamos a quedar, porque en la cuenca Carolina era la única chica de nuestra edad. Y tercero, nos preguntábamos si esto nomás será la muerte, si así de fácil será morirse. Nos gana un silencio colectivo de misa dominguera. Sabemos que la que está ahí muerta es Carolina, pero no lo creemos del todo. Ahora Adrián dice Carolina y da un paso adelante. Ricky y yo hacemos retranca, damos el mismo paso que Adrián, pero para atrás. Muy bueno, muy bueno. No, no, muy bueno, la verdad que muy recomendable este libro. Bueno, esto pasa todo, ocurre en el pueblo de la Cuenca, ¿no? Bueno, ¿cómo buscaste cosas por ahí de lo que vos ya conocías? Ahí del interior, del pueblo. ¿Cómo fue Sí, la selección? yo, yo soy de Carué, y yo tengo en mi escritura un doble pueblo todo el tiempo, que es la Cuenca, Tres Lagunas, que funciona un poco como Carué y Epecuén, que son mis lugares de origen. ¿No? Ese doble pueblo todo el tiempo, ese contraste entre lo nuevo y lo viejo, la ruina, digo, la ruina de Pecuén, y el pueblo nuevo, ¿no? Que sobrevive. Y un poco como Corderos, tomo la Cuenca, que sería más Carué, y lo construyo. Inclusive el nombre fue bastante inconsciente. Yo empiezo a escribir el libro y aparece la Cuenca como pueblo, ¿no? Que es un movimiento que hace Rulfo, que hace Onetti, e inclusive Soriano. Y, y yo construyo ese pueblo y no sabía por qué ese nombre, pero el nombre se instaló y lo dejé. Y un día vuelvo a releer El Llano en Llamas, una vez más, y me encuentro con el cuento de la Cuenca de las Comadres. Y digo, de acá venía el inconsciente lector todo el tiempo presente en la escritura. Y es un poco jugar con eso, con esa doble cara. Por ahí Carué aparece más el pueblo, más civilización, lo que es la Cuenca, digo, perdón. Sí, la Cuenca. Y cuando escribo Tres Lagunas, me voy más para el lado de la Salina, del primer fortín de la provincia de Buenos Aires, de la laguna en sí, como que tengo esa doble cara en escritura Juan, todo el tiempo, bueno, doble. la contratapa de Juan Mateo me gustó también mucho y habla, ¿no? Bueno, lo gótico sureño. ¿Te gusta ese estilo también? ¿Lees ese tipo de texto? Porque la verdad que coincido mucho, ¿no? Con lo que dice Mateo ahí en la contratapa. Sí, 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 total. Digo, con Juan también en paralelo hemos ido trabajando junto a la escritura de Como Corderos, lecturas vinculadas a eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Acá arriba de la mesa tengo un libro de Carson McCullers. Claro. Entonces, sí, 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 hay ahí un sentido de pertenencia, mucho Faulkner, hay muchos cuentos que toman estructura de Faulkner, que yo para ordenarlos los capitulaba, esa doble línea de tiempo, digo, sí, 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 hay mucha. Digo, también quien dice Faulkner, dice Rulfo, dice Onetti, Sí, están sí, sí. totalmente vinculados. ¿Y cómo llegaste a Azul Francia y en qué momento sentiste que ya tenías el libro, que ya habías encontrado, ¿no? como un cuerpo en estos 11 cuentos como para buscar publicar? No, y bueno, sentí que el libro estaba cuando yo escribí el crudo en 6 meses y después con Juan lo trabajamos más de un año.
Fue pieza de relojería por esto de la estructura que tiene el libro, de cuentos que funcionen por sí solos y compongan una novela. A mí me cuesta delimitar el libro hoy. No sé si es un libro de cuentos o es una novela de muchas voces, pero, pero en un momento sentí que estaba agotado, que no tenía más cuentos, no tenía más historias ahí, que había agotado totalmente. Y, y hice una lectura y dije, sí, está. Y creo que en marzo del año pasado lo mandé a Sur Francia y muchos meses después charlamos, me acuerdo preelecciones, caos total, y fue una gran noticia en medio del caos. Y ahí lo empezamos a trabajar y la verdad que trabajar con toda Sur Francia es increíble, el diseño quedó increíble, Sí, qué increíble. eh, trabajar Contame, el texto con Francisca. y el tema de la tapa, contame. Que sacaste tu Eh, foto. Lo contaba el otro día en una entrevista que casi que tengo problemas legales con las fotos de la tapa porque es mi madre y mis dos tíos, la foto real, Sí. eh, está en la tapa y mi madre está indignada por la ¿Sigues tapa. indignada? Nunca estábamos tan sucios y con tanta mala cara, dice mi mamá, está indignada, pero bueno, creo que ya me perdonó un poquito. Ah, vale, La seguramente, bastante, pero sí, es una foto que yo la tuve presente durante la escritura, que me ambientaba muy bien claro. y nada, que sea mi vieja y mi tío me encanta también. No, Me encanta. quedó hermosa, más del diseño, ¿no? Pablo Escabino. Lo vuelvo a mostrar como corderos. Estoy hablando con Juan Machado. Pueden, bueno, pedírselo ahí a Azul Francia, Juan, que quedan algunos ejemplares. Y si no, bueno, escribirte a vos directamente. Sí, 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 las dos opciones son válidas. Juan, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, y recomiendo que vayan por tu libro. Te mando un abrazo grande. Mauro, muchas gracias, un placer. Chao, chao, nos vemos.